En ti está mi vida, en ti está mi fuerza, en ti mi esperanza, en ti, solo en ti está mi vida, en ti está mi fuerza, en ti mi esperanza, en ti, solo en ti, te alabo con el corazón. Te alabo con todas mis fuerzas, con mi espíritu, mi mente también. Te alabo con todo mi ser. En ti está mi vida, en ti está mi fuerza, en ti mi esperanza, en ti, solo en ti está mi vida, en ti está mi fuerza, en ti mi esperanza, en ti, solo en ti, te alabo con el corazón, te alabo con todas mis fuerzas, con mi espíritu, mi mente también. En ti está mi vida, en ti está mi fuerza, en ti mi esperanza, en ti, solo en ti está mi vida, en ti está mi fuerza, en ti mi esperanza, en ti, solo en ti, en ti. Bien, pueden sentarse, mis hermanos. Y ahora en este momento también vamos a alabar a nuestro Señor también al abrir sus escrituras, al meditar en ellas. Nuestro hermano Enrique Solana, él nos va a compartir esta palabra en esta mañana y también en la tarde. Y yo quiero que abramos nuestras Biblias allí en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29. Vamos a leer desde los versículos del 1 al 14. ¿Lo tienen? Jeremías 29 del 1 al 14. Yo lo voy a leer en la versión Biblia de las Américas. Dice así la palabra de Dios. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos del destierro, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había llevado al destierro de Jerusalén a Babilonia. Esto sucedió después de salir de Jerusalén el rey Joconías, junto con la reina madre, los oficiales de la corte, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y herreros. La carta que fue enviada por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes Sedequías, rey de Judá, envió a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía: Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que envié al desierto de Jerusalén, de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas y habítenlas, planten huertos, coman de su fruto, tomen mujeres y tengan hijos e hijas, tomen mujeres para sus hijos y den a sus hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas. Y multiplíquense allí y no disminuyan. Y busquen el bienestar de la ciudad a donde los he desterrado y rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar tendrán bienestar. Porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: que no los engañen sus profetas que están en medio de ustedes,
ni sus adivinos, ni escuchen los sueños que tienen, porque les profetizan falsamente en mi nombre. Yo no los he enviado, declara el Señor. Pues así dice el Señor, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo los visitaré y cumpliré mi buena palabra de hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un fruto y una esperanza. Y ustedes me invocarán y vendrán a rogarme. Yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré hallar de ustedes, declara el Señor, y restauraré su bienestar y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los expulsé, declara el Señor, y los traeré de nuevo al lugar desde donde los envié, al desierto. Oremos. Celestial, queremos darte las gracias, Señor, por tu palabra. Queremos darte las gracias por el privilegio que nos das en esta mañana de, con plena libertad, Señor, poder abrir tus santas escrituras, poder escudriñarlas, meditar en ellas, oh Dios Santo. Es tu palabra, Señor, que es inefable, que es inequívoca, oh Dios Santo. Tu palabra que es nuestro alimento, oh Dios, que nos nutre. Pero también es tu palabra, Señor, que nos confronta, Señor, y nos hace ver, Señor, nuestro pecado. En esta mañana, Señor, queremos orar por ella, oh Dios Santo, para que tu palabra, Señor, sea hablándonos a cada uno en esta mañana, para que tu palabra sea cambiando y transformando nuestras vidas, oh Dios Santo. Oramos para que tú prepares nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, que nos des hambre, Señor, y que nos des apetito, Señor, cada día por tu palabra. Usa también a tu siervo en este día, Señor, nuestro hermano Enrique. Pedimos que tu Santo Espíritu sea quien nos hable a través de él, oh Dios. Que tú lo uses, Señor, como una herramienta útil en tus manos para que tu palabra sea prosperada en aquello que tú le enviaste, oh Dios. Pedimos por él para que él pueda hablarnos con claridad, con denuedo, con el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Y oramos, Señor, para que tú bendigas, Señor, en esta mañana aquello que tú has inspirado, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le damos paso a nuestro hermano Enrique. Sí es cierto que dicho como lo dijo él, que en 16 años, calculado abuela pluma, porque mis hijos eran adolescentes, son muchos años. Es la vida de un adolescente, 16 años. Entonces yo les agradezco la invitación, que es una oportunidad de volverme a encontrar con el grupo de hermanos y hermanas que se congregan aquí. Y les traigo también saludos de nuestra congregación. De hecho encontré a nuestro pastor Pepe Sánchez, que iba a Fuerteventura a celebrar unos bautismos, y me recordó, por si me había olvidado, que les saludara desde la congregación. El texto que hemos traído hoy es un texto del Nuevo Testamento que se dirige a los desterrados, a las personas que han sufrido el destierro por la invasión que hace Nabucodonosor del pueblo de Israel. Y a veces, cuando un texto trae muchos nombres, como es la primera parte de este texto, como que se nos disloca la cabeza, ¿no? Que si Sedequías, que si Jeremías, que si el otro, el hijo de no sé quién. Pues bueno, esa es la introducción que luego intentaremos sintetizar para tratar de entender qué es lo que tiene de significativo. Podríamos entrar en el detalle de los personajes, pero tampoco es cuestión. Intento centrar en el mensaje. En nuestras vidas es habitual llevar agendas, ¿no? Llevar listas, hacer listas de tareas, listas de supermercado, y también lo hacemos mentalmente. Y de alguna manera lo que estamos haciendo es programar en nuestra vida, digamos, darle pautas temporales a nuestras vidas, porque nosotros necesitamos del tiempo, de la organización del tiempo, para poder no tener ansiedad en los momentos en que estemos sufriendo determinadas situaciones.
nos permite tener perspectiva sobre las cosas. Y fíjense que en el propio Génesis, en la creación, en el cuarto día, se crean las lumbreras para medir los días, las noches, los meses, es decir, que el Señor tenía previsto que nosotros requeríamos tener un sistema de medidas del tiempo para poder situar. La segunda cuestión que es bueno recordar es que lo leemos en el libro de Eclesiastés, que hay eternidad en el corazón humano, que hay eternidad en el corazón de las personas. Es decir, que a pesar de necesitar quitarnos esa angustia por esa necesidad de concretar en los tiempos cuáles son o cómo son nuestras vidas o planeamos cómo van a ser nuestras vidas, también el Señor ha puesto eternidad en nuestros corazones. Es decir, proyectamos nuestra mirada más allá de lo que es el tiempo de nuestras vidas, que es muy corta. Yo siempre ponía como ejemplo de vida corta la mosca, que dura 4 días, 1 semana aproximadamente. Pero el otro día, estando en Extremadura, me contaron que hay una planta que dura 1 día, es decir, nace por la mañana y muere por la noche. Entonces, si esa planta tuviera conciencia de su vida, su gran vida tendría una relatividad como relatividad tiene la nuestra. ¿Y por qué estoy contando todo esto en relación con el texto? Pues justamente lo que está haciendo el Señor cuando le está hablando al pueblo en el destierro es enseñarle a estar en el día a día del lugar a donde están. Pero previo a eso vamos a pararnos en la introducción. La introducción la podemos entender que está entre el versículo 1 y el versículo 3. Y luego se nos divide en 3 bloques el texto que hemos leído hasta el 14. Cada uno de estos bloques se está diferenciando porque según la traducción que tengan, dice o ha dicho Jehová o el Señor dice o el Señor ha dicho en el versículo 4, en el versículo 8 y en el versículo 10. Esos serían, digamos, los 3 grandes paquetes que tiene este texto. Y es un texto en el que, por una parte, se les da instrucciones al pueblo de Dios que está en el destierro, es decir, que ha sido sacado de su casa y llevado a un lugar ajeno a ellos mismos, que están en Babilonia, están allí pues bajo el mandato de Nabucodonosor. Yo me lo aprendí Nabucodonosor, porque si lo digo todo seguido no me lo aprendo. De Nabucodonosor, para ellos llevar allí su vida. Eso es de una parte. La segunda cuestión que plantea, la primera dije que son instrucciones, lo segundo que hace es advertir. Les advierte de situaciones que pueden interferir en su relación con Dios como pueblo de Dios. Y tercer bloque, les da una promesa. Y vamos a ir descendiendo en cada una de ellas. Pero vamos a quedarnos primero en la introducción para extraer aquellas cosas que parecen de mayor interés. La primera es entender que Jeremías era considerado un traidor. Y era un traidor porque cuando los profetas del lugar, los profetas en el lugar donde estaban ellos, les decían al pueblo aquello que necesitaban escuchar, tengan tranquilidad, no va a pasar nada, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hacía Jeremías era darles el mensaje de Dios por su condición de pecadores, por su condición de desobedientes a la voluntad de Dios, que vendría la invasión, que vendría Nabucodonosor y que se llevaría al destierro a un grupo de personas. Que curiosamente se lleva pues a sacerdotes, se lleva a profetas, se lleva a artífices, se lleva a ingenieros, es decir, se lleva a personas que tienen por una parte valor, llamemos religioso o político, frente al pueblo que se lleva, para poder de alguna manera tener, que era la costumbre cuando se invade un pueblo, es poner un rey o un mandatario que sea del propio pueblo, para que el pueblo de alguna manera lo pueda, digamos, entender. Por otra parte se lleva a gente experta en cosas, que sabe hacer cosas, y entonces lo que hace es desabastecer a Jerusalén de personas expertas, de artífices, de ingenieros que llaman según la versión, de personas que trabajan bien la manualidad, que ayudan a la reconstrucción de la ciudad. Quita a esas personas de Jerusalén y se las lleva a Babilonia justamente para aprovecharlos como mano de obra cualificada, digámoslo así, que lo diríamos de esa manera, y poderlos utilizar. El segundo aspecto que en la introducción es importante considerar es que la carta que Jeremías escribe
la envía a través de estos dos señores que llama Gemarías, hijo de Hilcías, y Elasa, hijo de Safán, a quienes Sedequía, el rey impuesto, el rey puesto, envía. Por tanto, quiere decir que Jeremías tenía contacto y relaciones con la corte, es decir, con los mandatarios, con las personas que mandaban en ese momento. Jeremías tenía acceso a ellos, lo cual hacía abundar en esa idea de que Jeremías era un traidor, que trabajaba para Nabucodonosor, etc. Pero Jeremías lo que estaba haciendo era cumplir la misión que Dios le había dado y, por tanto, dar el mensaje que Dios le dijo. Pues bien, estos mensajes, el primer mensaje que se lanza es a todos en la cautividad, quise transportar recordándoles que fue Él, que es el Señor, el que los ha hecho transportar desde Jerusalén a Babilonia. Les dice: edificad casas y habitadlas. Edificar una casa lleva mínimo un mes, una casita pequeña, 15 días, 4 muros. Es decir, ya está hablando de que hay que edificar las casas y habitarlas. Habitarlas quiere decir hacer vida día a día en la casa. Plantad huertos. ¿Cuánto tarda en nacer de una semilla una planta que luego pueda usarse para la alimentación, etcétera? Y comed el fruto de ellos. Es decir, el primer mensaje que les da el Señor es que no piensen que van a estar allí de manera eventual, que enseguida regresarán, que total, ¿para qué enredarse la vida si esto debe ser momentáneo? Pues no, el Señor le dice todo lo contrario. Edifica tu casa, planta y aliméntate del fruto de lo que planta. Estamos ya hablando de temporadas, ¿no? Pero no se queda ahí. Le dice: casaos, a los que sean casaderos, y engendrad hijos e hijas. Probablemente es que Nabucodonosor, en el mismo esquema que seguía, las personas que llevaban, muchas de ellas eran personas jóvenes, que son las que tenían mayor fuerza de trabajo. Casaos y engendrad hijos e hijas. Es decir, casarse, si te casas inmediatamente y engendras inmediatamente, 9 meses después nace un hijo o una hija, eso dándose prisa. No dándose prisa, podemos estar hablando de algunos años. Luego ese destierro desde Jerusalén ya no es una cosa momentánea, ya no es algo que ha sucedido y que vamos a esperar a ver qué pasa con esto. Les dice eso, pero no solo eso. Para que vuestras hijas y sus maridos tengan hijos e hijas, es decir, ya nietos, y multiplicaos y no disminuyáis. Por tanto, está hablando ya de 3 generaciones. Está hablando de los desterrados, de los hijos de los desterrados y de los nietos de los desterrados. Y la orden que les da es que se multipliquen para que el pueblo de Dios no decaiga, que crezca. Porque lo habitual, cuando se produce una situación de destierro, es que se genera el desánimo, se genera las ganas de no hacer nada. Total, si no estoy en mi pueblo, total, si esto va a pasar, total, si... El Señor está diciendo todo lo contrario. Allí donde estás, allí donde el Señor dispuso que estés, va a pasar tiempo y debes vivir conforme al tiempo en el que estás. Y les añade: y procurad la paz de la ciudad. Estoy leyendo en la Reina Valera 60. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. En la paz de esa ciudad es donde van a tener ellos paz. En la paz y en la prosperidad del lugar donde habitan, ellos también van a prosperar y van a tener paz. ¿Quiere decir eso que abandonan su identidad como pueblo? Todo lo contrario, el Señor les está diciendo: casaos entre vosotros, haced que el pueblo de Dios crezca, y eso, además, multiplicaos, ¿no? Lo cual está diciendo que la identidad como pueblo de Dios es una identidad que va, o que Él propone que crezca. Y entonces les hace una advertencia que inicia en el versículo 8, donde dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel.
no os engañen vuestros profetas. Fíjense que no está diciéndole cuidado con los babilonios, que son impíos. Les está diciendo que no os engañen vuestros profetas. Es decir, que no les digan mentiras, que no les digan que esto va a pasar pronto. Confía en Dios, que Él va a intervenir, que era lo que les decían. Él va a intervenir y esto se va a terminar. Y justamente Jeremías les decía exactamente lo contrario, que era el mensaje que había recibido de Dios para ellos. Que es, esto no va a terminar enseguida. Así que lo que hay que hacer es mantener la identidad como pueblo de Dios, es decir, creciendo y multiplicándose como aquel mensaje que ya se hizo en el libro del Génesis, crecer y multiplicados para que el pueblo de Dios crezca y el pueblo de Dios tenga esa identidad que se proyecta al resto que está a su alrededor. Y en este caso les está advirtiendo de los falsos profetas de los que reiteradamente la Biblia nos está advirtiendo. Personas que dicen lo que queremos escuchar y no el mensaje de Dios, sino un mensaje de Dios girado o rebuscado, o en derecho se le llama torticero, es un mensaje de Dios que está manipulado buscando el beneficio o el interés o la posición interesada de grupos de personas, ya sea porque les interesa continuar siendo líderes del lugar donde ellos hacen de profeta, donde ellos hacen la profecía, o ya sea por intereses más mezquinos y más mundanos y más carnales de pura economía o de puro estatus de poder, etc. Por tanto, lo que les está diciendo el Señor es que estén atentos a la palabra de Dios, que estén atentos a todo aquello que el Señor les ha ido indicando durante todos los tiempos, porque ellos son un pueblo que, aunque estaba alejado de Dios, era un pueblo que era de Dios, que era un pueblo cuidado por Dios y que tenía toda la ley para su conocimiento y desarrollo. No os engañen vuestros profetas, les dice, que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Y le está diciendo que no hagan caso a nada de eso, que en alguien que pudiera ser o en personas que pudieran ser dependientes de lo que dicen otras personas, pudieran decir, ¿y entonces qué hago? Una conversación que tuve una vez con una señora que era católica romana, yo le había dicho un día que el diablo hace milagros, que porque ella le rezaba a no sé quién, entonces yo, que era muy bruto, porque era un joven creyente y era muy bruto, hoy no se lo hubiera dicho, lo hubiera dicho de otra manera, le dije que el diablo hacía milagros y no estaba equivocado. Años después, la misma señora me dice, pero entonces, ¿cómo puedo saber yo a quién me dirijo? Pues dirígete solo al Señor, al Jehová de los ejércitos, al Señor, a través de Cristo y a través de sus palabras, que es la que te indica todas las verdades que están reveladas a la humanidad. Pues de alguna manera, este mensaje se lo está transmitiendo a través de Jeremías al pueblo de Dios, que era un pueblo que había desconfiado, que se había puesto en manos de sus profetas, de sus adivinos, probablemente de ídolos, y les está diciendo que ya no se fíen ni de sus sueños, porque el mensaje de Dios es el mensaje que Dios da, no es el que otros dicen que Dios da. Y en este caso, además, lo que hace Jeremías es dar un mensaje de vuelta de la mirada hacia Dios. No les está dando, digamos, doctrina, les está diciendo que vuelvan a mirar hacia Jehová de los ejércitos, que es el Dios, el verdadero. Les advierte que no permitan que les engañen los profetas y adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia. No presten atención a sus sueños, porque les dicen mentiras en mi nombre y les añade, yo no los envié. Ese mensaje lo está dando Jeremías. Probablemente en algunas de estas personas que daban estos falsos mensajes, pues vendría un conflicto hacia Jeremías. Pero Jeremías era imparable, Jeremías sufrió por causa de mantener la verdad. Este mensaje es el mismo mensaje que nos da Pablo en 2 Corintios, cuando dice, estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo, pero no me sorprende en nada, aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Es decir, la presencia de personas mentirosas
engañadora, es una presencia sistemática que el enemigo dispone, y cuando es león rugiente parece que lo tenemos más claro. Cuando es un león rugiente que se acerca, lo oímos, a veces vamos caminando hacia él porque queremos compartir su carne, pero lo normal es que huyamos. Pero el problema es que cuando se disfraza de ángel de luz, nos da la apariencia de algo próximo a lo que nosotros verdaderamente creemos y consideramos, si no estamos atentos a la verdad de Dios presentada en su revelación, presentada en su palabra, en este momento al pueblo de Israel a través de las Escrituras, a través como mínimo del Pentateuco, que los 5 libros que ellos manejaban, y en este caso las cartas que Jeremías les está dando. Y el tercer bloque es el bloque que llamamos de la promesa, porque así dijo Jehová, empieza nuevamente. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. El Señor primero les quita la ansiedad del tiempo, indicándoles que tienen que saber que se van a quedar y que se van a quedar al menos 3 generaciones. Y luego les concreta incluso una cantidad de años, 70 años van a estar. Y hasta dentro de 70 años, olviden que pasen nada. 70 años, ustedes piensen que una casa normal tiene 50 años de vida. No son para toda la vida, son para toda la vida manteniéndola. ¿Por qué? Porque a los 50 años, pues normalmente quienes la compraron ya son mayores, son los hijos o la familia, o se vende, y ya se hace una transformación de la casa, y efectivamente las casas duran siglos, pero porque han habido transformaciones de aproximadamente cada 50 años. Y les está diciendo el Señor que 70 años les esperan por delante y que después los trasladará de nuevo al lugar de donde viene. Y entonces me invocaréis, les dice, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Está hablando ya de una transformación de ese pueblo, es decir, de un proceso transformador que empieza de una situación de enfado y de ansiedad cuando son invadidos por Nabucodonosor, son trasladados a Babilonia, reciben el primer impacto cuando se les dice, no te inquietes, vas a estar aquí mucho tiempo, vas a estar aquí plantando, vas a estar aquí edificando casas, vas a estar aquí teniendo hijos, vas a estar teniendo nietos. Y además, para decírtelo claro, no vas a estar menos de 70 años. Con lo cual, es una perspectiva de vida muy distinta que la que estás día a día pensando en que mi situación es provisional y nunca se comprometen con la situación en la que están. De hecho, en Jeremías, en el versículo 31, cuando habla de que dispondrá en el corazón, entonces, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Les está diciendo además que no está improvisando, la situación de ellos, que lo que está haciendo está planificado y que Él tiene pensamientos de paz para ellos. Y cuando les dice que me invocaréis y vendréis y oraréis y yo os diré, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón, está luego en el versículo 31 del capítulo 31 dice, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la de Judá. Es decir, está anunciando ese nuevo pacto, que será Cristo el que tome el liderazgo en esa situación, que en el versículo 33 sigue diciendo Jeremías del capítulo 31, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Es decir, está ya profetizando el que ha de venir, que generará un nuevo pacto en el periodo de la gracia, donde el Señor estará en los corazones, donde ya no será una ley, sino que será el corazón de cada uno de ellos el que dispondrá de esa bendición. Y seré hallado por vosotros, les dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé.
dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Os restauraré, les está diciendo. Les restauraré y les volveré a volverán a ser aquel pueblo que era la identidad de Dios, aquel pueblo adorador de Dios, donde vamos a ver cómo sucesivamente regresan a Jerusalén y se van restaurando las murallas con Nehemías, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos viendo cómo todo eso se va produciendo. Pues bien, ¿cómo afecta todo esto a nuestra vida? ¿Nosotros estamos en algún destierro? En uno sí, pero es que pueden haber pequeños destierros. Es decir, yo puedo estar en un lugar donde no me corresponde estar, porque la necesidad me ha obligado a abandonar mi lugar de origen y trasladarme. Pero además, como hijo de Dios, yo soy un extranjero que estoy esperando llegar a la casa del Padre, llegar al lugar donde Cristo, donde Jesús ha hecho habitaciones para cada uno de nosotros, de lo cual hablaremos esta tarde un poco. Entonces, nosotros estamos en un destierro, en una vida que se desarrolla alrededor de una cosa que en el mundo evangélico llamamos mundo, eso llamamos mundo, pero es que resulta que no somos de él, pero estamos en él, como oraba Jesús. Y Jesús dice que cuando en la oración sacerdotal se está pidiendo por sus apóstoles, es decir, por aquellos que están junto a Jesús, eso es aplicable también a todo el Antiguo Testamento, a nosotros. Y por tanto nosotros como desterrados del cielo, desterrados del pueblo de Dios, en un mundo contrario a Dios, tenemos que hacernos casas aquí, tenemos que edificarlas, tenemos que alimentarnos, tenemos que colaborar por la paz del lugar donde el Señor nos ha dispuesto, sea nuestro trabajo, sea nuestro destino, sea nuestra situación personal. Estamos ahí, por lo menos, por un tiempo, y no hay que pensar que donde Dios nos ha puesto es un lugar provisional. Todo va a mejorar y si mi iglesia no me da este mensaje, me cambio de iglesia. Pues no, vas a estar en el mismo sitio nuevamente. Por tanto, lo que el Señor nos está emplazando es a dar todo lo que tenemos de nosotros en el lugar donde estemos dispuestos. Porque ahí es donde expresamos nuestra identidad, ahí es donde encontramos que reflejamos la gloria de Dios a través de nuestra intervención. Podemos tener miedo, podemos tener sensaciones de incertidumbre, podemos tener ansiedad, podemos estar confusos, pero justamente el Señor entregó su vida para que nosotros podamos tener la certeza de salvación y de la vida. Y los planes que tiene para nosotros el Señor son planes para lo bueno y no para lo malo. Para cada uno de nosotros en el lugar allí donde estamos. Son lugares en los que nosotros vamos a entregar toda nuestra actividad y toda nuestra acción buscando el bien de ese lugar. Podemos decir, oye, pero es que son todos unos impíos. No importa, no importa. Estamos llamados a dar todo por esa población. Otra cosa es que luego en el tiempo ellos conozcan los caminos del Señor, que por eso es importante que el pueblo de Dios crezca y se multiplique, porque esa identidad se hace presente. El pueblo de Dios es como una bandera, como un escudo alrededor de las personas que ven que estando en un lugar que no te corresponde, haces lo que te corresponde. Y por eso también nos pide cuidado en con quién nos mezclamos. No quiere decir ser uno más, quiere decir estar en el mismo sitio, porque ¿cómo hablaremos o cómo oirán si no tienen quien predique? Y el que predica tiene que estar en el lugar, porque si nos encerramos en la enramada, como querían los discípulos cuando fueron a la transfiguración, pues obviamente ahí se está muy a gusto. Es como cuando los jóvenes se iban de campamento, y yo con ellos, y después decía, ¿y para qué volver? Porque no nos quedamos aquí para siempre, ¿no? Porque allí se está verdaderamente bien. Pero es que hay que estar en el lugar donde están los demás. En el lugar donde están los demás para que entiendan y comprendan cuál es la identidad del pueblo de Dios y cómo el pueblo de Dios actúa, a pesar de que saben de que ellos no son de los nuestros. Ellos son los babilonios que sabemos que son impíos. Y entonces
Sabemos que son león rugiente, pero cuidado con los ángeles de luz que pueden aparecer entre nosotros, para que el mensaje de Dios no se vaya del sitio donde está, que es en la revelación. No es la opinión humana la que decide los designios de Dios. Es lo que la Escritura establece y cómo la Escritura aplica a nosotros aquello que está diciendo. Si dijéramos, pondré fin a tu cautiverio y restableceré tu bienestar, eso tiene actualidad en la medida que el Señor me restaura y me repone en la relación personal e íntima que tengo con Él. Y eso permite que yo esté en paz, y al estar yo en paz, estaré en paz con la ciudad, y la ciudad estará en paz, y propiciaré la paz de la ciudad. Eso a pesar de quienes no la propician. Y ese es el mensaje que nuestro Señor nos da. Y cuando oren, los escucharé, dice el Señor. Lo dijo aquí en el Antiguo Testamento, lo dijo Jesús continuamente, y lo dice también toda la revelación bíblica, donde dice que además el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, estará para recordarnos sus enseñanzas y para actuar con gemidos indecibles, dice la Escritura, para que entendamos cuál es la voluntad de Dios. Y los reuniré de las naciones a donde los envíe. Y el Señor cumplirá todas sus promesas escritas en la palabra de Dios. Trabajar por la paz de la ciudad, del lugar donde habitamos, es aplicar el principio de Mateo 5, cuando Jesús dice, han oído que la ley dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos, orad por los que te persiguen. Es decir, estamos no solo orando por los nuestros, sino orando por nuestros enemigos, por quienes nos persiguen, por quienes se burlan de nosotros, por quienes no comparten nuestra posición. Dios no quiere robots, Dios no quiere personas automatizadas. Dios quiere personas que a través de su razonamiento en la Escritura, sus emociones y su integridad completa como seres humanos, ayudados por el Santo Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, puedan entender cada una de las situaciones que entendemos como destierro local, por decirlo así. Esas situaciones que nos hacen pasar angustia, que nos hacen pasar situaciones de inseguridad. Pues Dios nos llama a que relajemos, porque Él está haciendo planes para lo bueno, no para lo malo, porque el futuro es un futuro de esperanza que no está improvisado. Cada una de las personas que entregamos nuestra vida al Señor, pertenecemos a ese plan que Él tiene para cada una de nuestras vidas. Y lo vuelvo a decir. Él no está improvisando nuestra vida. Somos nosotros los que rompemos la baraja. Somos nosotros los que tiramos el tablero de ajedrez y descolocamos la ficha. Pero cuando nos demos cuenta, otra vez el alfil está en su sitio, la torre en el suyo, y empieza de nuevo todo a recomponerse. Ninguno es mejor que otro. Cada uno tenemos un papel. A cada uno nos toca una misión en este plan que tiene Dios, igual que el artífice, que el ingeniero, que el profeta, que el sacerdote y que todos los demás, que decía también Jeremías en su carta. Todos tenemos un papel, todos tenemos un lugar en la misión de Dios. Y es independiente de cuál es nuestro origen, dónde teníamos el confort, donde estamos, el Señor nos ha dispuesto. Y donde el Señor nos ha dispuesto, edificamos casas, plantemos vegetación para alimentarnos de ella, crezcamos como pueblo de Dios. Y crecer como pueblo de Dios es unirse a otros hermanos y hermanas para el crecimiento y la notoriedad del pueblo de Dios. Y que podamos estar en el lugar donde están los babilonios, donde están quienes no creen nada de lo que nosotros creemos, incluso lo rechazan y se burlan. Pero para eso está el pueblo de Dios, justamente, para tener la fortaleza que Dios nos da. Porque de la prosperidad de ellos también depende la prosperidad nuestra. Y no es un pensamiento egoísta, sino vivir en ansiedad y vivir en angustia no es posible. No se puede crecer viviendo en angustia. Solamente en la confianza, en la esperanza, en la que el Señor nos dispone, es donde nosotros podemos conocer. Y estar atentos, conocer la palabra de Dios, conocer a Cristo, orarle a Cristo, pensar en Él. ¿Por qué? Porque es la única manera de distinguir quiénes nos engañan, de distinguir quiénes son falsos profetas. Y no para condenarlos, sino para salvarlos, que diría el Señor. Yo no he venido a condenar,
sino salvar. Primero para cubrirte, para defenderte, para no permitir que falsas doctrinas te impregnen y te lleven a tomar decisiones ajenas a la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios está escrita, solo hay que leerla. Y por eso es importante la lectura de la palabra. Por eso es importante la meditación, la oración, el hablar en una relación íntima y personal con Dios a través de Cristo, a través de Jesús, por su Espíritu Santo, ya que Él volverá. Pero hasta ese momento es justamente el Espíritu Santo. Y aquí me permito recordar la exhortación, como exhortación lo que a través de Primera de Pedro leemos, que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso se lo ha dicho a todos y a todas las personas que son pueblo de Dios, sin distinción de ser profeta, sacerdote, ingeniero, artífice o el resto de oficios que pudiera haber. Todo el pueblo de Dios es linaje escogido y real sacerdocio. Ser real sacerdocio quiere decir que somos representantes de Dios allí donde estamos. Y por tanto nuestra presencia en determinados lugares, con independencia de que sean o no impíos, somos nosotros representantes, sacerdotes de ese Dios eterno y todopoderoso que ha puesto eternidad en nuestros corazones. Y son planes para lo bueno y no para lo malo, para darnos futuro y esperanza a la vida eterna en su presencia para todo aquel que en Él crea, que tenga vida eterna. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu gran misericordia, por tu perdón, porque tú estás atento a nuestras vidas, tú sabes que fallamos, que no estamos siempre en el lugar donde tú has dispuesto, que desobedecemos, pero también tenemos la certeza que tú te preocupas por cada una de nosotros, que tú vigilas sistemáticamente cuál es nuestra vida y también tienes un plan para cada uno. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a través de tu Santo Espíritu a conocer en tu voluntad cuál es esa vida que tienes para cada día en nuestras actividades y en nuestras relaciones, Señor. Ayúdanos a cumplir el mandato de hacer discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, mis hermanos. Vamos a ponernos en pie y vamos a alabar a nuestro Señor y vamos a cantar esto que nos compartía también nuestro hermano allí en la carta del apóstol Pedro, que somos un pueblo de Dios, somos nación santa, ¿verdad? Y que somos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Amén. Vamos a cantárselo, vamos a decirle que somos ese pueblo, que vivimos en este mundo, pero que no somos de este mundo, y en ese sentido, pues somos también desterrados, como decía nuestro hermano, pero que tenemos una ciudadanía allá en los cielos, como dice el apóstol Pablo en Colosenses, nuestra ciudadanía está en los cielos. Vamos a cantarle, vamos a alabarle a nuestro Señor y nos despediremos en oración. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación.
Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y bondad, anunciaremos al mundo de su amor y bondad. Dice la doxología en el Salmo 72, decimos todos juntos: bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso y para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana preciosa, oh Dios Santo, donde hemos podido, Señor, orar, hemos podido alabarte, Señor, hemos podido glorificar tu nombre, Señor, pero gracias también, Señor, porque tú nos has, Señor, alimentado con tu palabra, oh Dios. Mi Señor y nuestro Dios, nosotros pedimos en el nombre de Jesús que en esta mañana, Señor, esa palabra, Señor, sea sido atesorada en nuestro corazón, que tú nos ayudes, oh Dios Santo, a ponerla por obra en nuestras vidas, Señor, a compartirla, oh Dios Santo. Queremos darte las gracias, Señor, porque es tu palabra, Señor, la que nos instruye, Señor. Es tu palabra nuestra norma de fe y conducta, oh Dios. Por ello te pedimos, Señor, que nos ayudes a que la palabra de Cristo more abundantemente en nosotros, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a que esa palabra transforme y haga cambios en nuestras vidas, oh Dios. Padre, de la misma manera oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús, para que en esta tarde, oh Señor, oramos para que esta tarde sea una tarde de salvación, que sea una tarde gloriosa, Señor, donde tu evangelio sea predicado, donde tu palabra, Señor, corra, Señor, y que tu palabra, Señor, transforme y cambie vidas, oh Dios. Oramos, Señor, para que tú hagas la obra de salvación en cada una de esas personas, Señor, que van a escuchar tu evangelio. Y pedimos, oh Señor, que también nuestros corazones ardan, Señor, de pasión por ti, Señor. Que podamos como iglesia, Señor, no solamente, oh Dios Santo, tener amor, Señor, por nosotros como hermanos, sino que ayúdanos, Señor, a tener, Señor, esa compasión que tuvo también nuestro Señor y Salvador Jesucristo de aquellas almas que estaban sin ti, oh Dios. Permítenos que en esta tarde, Señor, podamos, Señor, traer, Señor, a alguna persona, a algún amigo, Señor, para que escuche, Señor, esas buenas nuevas de salvación. Padre, encomendamos a ti todo ese tiempo, Señor. Guarda nuestro regreso a casa, Señor. Prepara nuestras vidas, Señor, nuestros corazones, para que en esta tarde sigamos dándote gloria y honor a ti, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, iglesia.